Libros raros. Te presenta el resumen del libro Alcanza tus objetivos. Christian D. Larson. Este libro no es una simple guía de éxito. Es un mapa invisible del poder humano. Christian D. Larson no habla de objetivos como el mundo los entiende. Habla de alineación, de leyes invisibles y de fuerzas internas que transforman el deseo en realidad. Aquí, tener éxito no consiste en forzar, sino en convertirse. Cada pensamiento se vuelve una dirección, cada emoción una energía y cada acción una manifestación. Este libro abre una puerta rara, aquella donde el ser interior toma el control del mundo exterior. Introducción. La humanidad siempre ha buscado métodos para alcanzar sus objetivos, pero con frecuencia ha ignorado lo esencial, la fuente interior. Lo que persigues afuera ya existe en forma de semilla dentro de ti, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. La verdadera pregunta no es cómo obtener, sino cómo activar. Activar una fuerza silenciosa, una inteligencia profunda que no depende del esfuerzo constante, sino del alineamiento interno. Cada objetivo que imaginas no es un simple deseo, es una extensión de tu conciencia que intenta tomar forma en la realidad. Cada límite que encuentras no es absoluto, es una construcción mental que ha sido aceptada como verdad. Este libro revela un cambio radical de perspectiva. El éxito no es una conquista ni una lucha interminable. Es una manifestación natural cuando el pensamiento, la emoción y la acción vibran en la misma frecuencia. Comprender esto transforma por completo tu relación con la vida. Dejas de perseguir y comienzas a atraer. Dejas de forzar y comienzas a permitir. En ese espacio invisible entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser, se encuentra el verdadero poder. Capítulo 1. La visión interior. Ver antes de convertirse. Nada comienza en el mundo visible. Todo lo que alguna vez ha sido construido, logrado o transformado, primero ha existido en un espacio silencioso, invisible y profundamente íntimo. La mente consciente alineada con una imagen interior clara. Antes de que una realidad se materialice, debe ser concebida en un nivel más sutil, donde el pensamiento no es solo una idea pasajera, sino una forma viva que busca expresión. Comprender esto cambia radicalmente la manera en que te relacionas con tus objetivos. Ya no se trata de perseguir algo externo, sino de cultivar una visión interna tan nítida que el mundo no tenga otra opción que reflejarla. La visión interior no es imaginación vacía ni fantasía sin fundamento. Es una facultad creadora. Es la capacidad de ver con claridad aquello que aún no ha tomado forma en la materia, pero que ya existe en potencia. En este sentido, ver es un acto de creación. Cuando logras sostener una imagen interna con intensidad, coherencia y emoción, comienzas a influir en los niveles invisibles donde se originan los resultados visibles. La mayoría de las personas viven reaccionando al mundo externo, interpretando lo que ven como una realidad fija. Sin embargo, lo que ven es solo el resultado de visiones anteriores, muchas veces inconscientes, repetidas sin dirección ni propósito. La diferencia entre quienes alcanzan sus objetivos y quienes se quedan en el intento no reside únicamente en el esfuerzo o en las circunstancias, sino en la calidad de su visión interna. Una visión débil produce resultados débiles, una visión fragmentada produce experiencias inconsistentes. Pero una visión clara, sostenida y cargada de convicción, se convierte en una fuerza organizadora que alinea pensamientos, emociones y acciones en una misma dirección. Es como si toda tu estructura interna comenzara a trabajar en armonía hacia una misma manifestación. Pensar en un objetivo de forma ocasional no es suficiente.
La visión interior requiere continuidad, requiere presencia, requiere una implicación emocional que la haga real en tu mundo interno antes de que pueda ser real en el mundo externo. Aquí es donde muchos fallan. Quieren ver resultados sin haber construido primero la imagen que los sostiene. Esperan que la realidad cambie sin haber cambiado la percepción que la origina. Pero la vida no funciona de esa manera. La realidad externa siempre sigue a la interna, nunca al revés. Cuando comienzas a desarrollar tu visión interior, entras en una dinámica completamente diferente con la vida. Dejas de sentirte víctima de las circunstancias y comienzas a comprender que eres un participante activo en la creación de tu experiencia. Cada imagen que sostienes en tu mente actúa como una instrucción. Cada pensamiento repetido se convierte en una dirección. Cada emoción asociada fortalece o debilita la manifestación de esa visión. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de elegir conscientemente cuál visión merece ser alimentada. Existe también una dimensión más profunda en este proceso. La visión interior no solo influye en tus acciones visibles, sino que afecta tu percepción del tiempo, de las oportunidades y de las posibilidades. Cuando tienes una visión clara, comienzas a reconocer oportunidades que antes ignorabas. Comienzas a tomar decisiones que están alineadas con esa imagen. Incluso tus reacciones cambian, porque ya no respondes desde el miedo o la duda, sino desde la certeza silenciosa de lo que estás construyendo internamente. Muchos creen que necesitan condiciones perfectas para avanzar, pero la verdad es que las condiciones se transforman cuando la visión interna se fortalece. No es el entorno el que define tu destino, es la imagen que sostienes dentro de ti la que termina moldeando ese entorno. Esto no significa ignorar la realidad, sino comprender su origen. Significa actuar en el mundo, pero desde una base interna consciente y dirigida. Otro aspecto esencial de la visión interior es la identidad. No basta con ver el resultado, es necesario verte a ti mismo dentro de ese resultado. La mente no distingue claramente entre lo imaginado con intensidad y lo vivido. Cuando te ves a ti mismo como alguien que ya ha alcanzado su objetivo, comienzas a modificar tu comportamiento de manera natural. Tus decisiones cambian, tus hábitos se ajustan y tu forma de interactuar con el mundo evoluciona. Te conviertes progresivamente en la persona que puede sostener esa realidad. Sin embargo, este proceso exige disciplina interna. La mente tiende a dispersarse, a dudar, a regresar a viejas imágenes condicionadas por experiencias pasadas. Por eso, desarrollar una visión interior fuerte implica también aprender a dirigir la atención. No se trata de luchar contra pensamientos negativos, sino de dejar de alimentarlos y elegir una y otra vez la imagen que deseas manifestar. Cada vez que eliges tu visión en lugar de tus dudas, estás reforzando una nueva dirección en tu vida. La repetición consciente juega un papel fundamental. Aquello que repites con intención se imprime en tu mente y comienza a influir en tu comportamiento y en tus resultados. La visión interior debe ser recordada, revisitada y sentida con frecuencia. No como una obligación, sino como una conexión con tu potencial. Es un acto de recordar quién puedes llegar a ser. A medida que este proceso se profundiza, comienzas a experimentar una transformación interna. Ya no necesitas validación externa para creer en tu objetivo. La certeza nace dentro de ti. Y esa certeza tiene un poder extraordinario, porque elimina la necesidad de forzar las cosas. Cuando sabes hacia dónde vas, cada paso adquiere sentido, incluso los desafíos. Los obstáculos dejan de ser señales de fracaso y se convierten en ajustes necesarios dentro del proceso de manifestación.
También es importante comprender que la visión interior no debe ser rígida, debe ser clara, pero no limitada. Debe guiarte, pero no encerrarte. La vida responde de maneras que a veces superan la lógica. Cuando mantienes una visión abierta pero definida, permites que las soluciones aparezcan de formas inesperadas. Te vuelves receptivo a nuevas posibilidades sin perder la dirección esencial. En este camino, la paciencia se convierte en una aliada. No porque debas esperar pasivamente, sino porque entiendes que toda manifestación tiene un proceso. La semilla no se convierte en árbol de un día para otro, pero contiene en sí misma todo lo necesario para crecer. De la misma manera, tu visión interior contiene el potencial de tu objetivo. Tu tarea no es forzar su crecimiento, sino nutrirlo con atención, emoción y coherencia. Con el tiempo, comienzas a notar cambios sutiles pero profundos. Tu manera de hablar cambia, tu forma de pensar se vuelve más enfocada. Tus acciones se alinean con mayor precisión, y poco a poco, aquello que parecía lejano comienza a acercarse. No como un milagro repentino, sino como el resultado natural de un proceso interno sostenido. Este es el verdadero poder de la visión interior. No solo crea resultados, sino que transforma al creador. No solo te acerca a tus objetivos, sino que te convierte en la persona capaz de sostenerlos. Y en ese proceso, descubres que el logro externo es solo una consecuencia de una transformación interna mucho más profunda. Antes de avanzar al siguiente nivel, detente un momento y observa tu propia visión. ¿Es clara o difusa? ¿Está alineada con lo que realmente deseas o con lo que temes? ¿La alimentas conscientemente o la dejas al azar? Estas preguntas no son teóricas, son prácticas, porque la calidad de tu vida depende directamente de la calidad de las imágenes que sostienes dentro de ti. Si este mensaje ha despertado algo en ti, si sientes que estás listo para tomar el control de tu visión interior y comenzar a construir una realidad diferente, te invito a suscribirte y compartir este contenido con tus seres queridos que también desean alcanzar sus objetivos. Esta Shen no es solo un espacio de conocimiento, es un camino, un viaje para quienes están listos para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Capítulo 2. La energía del deseo. El fuego oculto de la creación. En lo más profundo del ser humano existe una fuerza que no puede ser ignorada, una corriente silenciosa que empuja hacia adelante incluso cuando la mente duda y el entorno parece resistir. Esa fuerza es el deseo, y lejos de ser una debilidad o una simple inclinación emocional, es una energía fundamental que participa directamente en el proceso de creación. El deseo no aparece por accidente, no surge como un capricho sin sentido. Es una señal, una indicación interna de que algo dentro de ti busca expandirse, crecer y tomar forma en la realidad. Durante mucho tiempo, se ha enseñado a desconfiar del deseo, a verlo como una fuente de sufrimiento o como una distracción del equilibrio interior. Sin embargo, esta interpretación es incompleta. El problema no es el deseo en sí, sino la inconsciencia con la que muchas veces se vive. Cuando el deseo es comprendido, canalizado y elevado, se convierte en un motor de transformación extraordinario. Es el fuego que enciende la acción, la chispa que inicia todo movimiento hacia un objetivo. Sin deseo, no hay impulso. Sin impulso, no hay cambio. Y sin cambio, no hay evolución. Cada deseo contiene en su esencia una posibilidad de realidad. No desearías algo si, en algún nivel profundo, no existiera la capacidad de experimentarlo. Esto no significa que todos los deseos deban ser perseguidos sin discernimiento, sino que aquellos que persisten,
aquellos que regresan una y otra vez con intensidad, merecen ser observados con atención. Son mensajes del interior, expresiones de una inteligencia que busca manifestarse a través de ti. El deseo es energía, y como toda energía puede ser dirigida o dispersada. Cuando no eres consciente de tus deseos, estos se fragmentan, se contradicen entre sí y generan confusión. Puedes querer avanzar, pero al mismo tiempo temer el cambio. Puedes desear abundancia, pero sentirte indigno de recibirla. Esta incoherencia interna bloquea el flujo natural de la creación. La energía se divide, pierde fuerza y no logra materializarse con claridad. Por eso, el primer paso no es eliminar el deseo, sino unificarlo. Un deseo unificado es poderoso. Es un deseo que no está en conflicto consigo mismo. Es una intención clara, sostenida por pensamientos coherentes y emociones alineadas. Cuando logras esta coherencia, algo cambia en tu interior. Sientes una dirección, sientes una fuerza que no depende de la motivación momentánea, sino de una convicción más profunda. Esa convicción es la señal de que tu energía está concentrada, lista para ser utilizada de manera creativa. Existe también una dimensión vibratoria en el deseo. No todos los deseos operan en el mismo nivel. Algunos nacen del miedo, de la carencia o de la comparación. Otros nacen de la expansión, de la creatividad y del propósito. La diferencia entre ellos es fundamental. Un deseo basado en la carencia genera ansiedad, urgencia y dependencia del resultado. Un deseo basado en la expansión genera inspiración, claridad y una sensación de posibilidad. Ambos pueden producir acción, pero solo el segundo conduce a una realización armoniosa y sostenida. Aprender a refinar el deseo es parte del proceso. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de elevarlo. De preguntarte, ¿este deseo me acerca a quien quiero ser o me mantiene atrapado en una versión limitada de mí mismo? Esta pregunta transforma la relación con el deseo. Deja de ser una reacción automática y se convierte en una herramienta consciente. El deseo también tiene una relación directa con la atención. Aquello que deseas, lo piensas. Aquello que piensas con frecuencia, lo fortaleces. Y aquello que fortaleces comienza a influir en tu realidad. La mente sigue al deseo y la realidad sigue a la mente. Este encadenamiento no es casual, es estructural. Por eso, cuando un deseo es sostenido en el tiempo con claridad y emoción, comienza a reorganizar tu percepción, tus decisiones y tus acciones. Sin embargo, muchas personas experimentan una desconexión entre lo que desean y lo que hacen. Sienten el impulso, pero no lo traducen en movimiento. Esto ocurre porque el deseo no ha sido completamente aceptado. Existe una parte interna que lo rechaza o lo cuestiona, tal vez por miedo al fracaso, al juicio o al cambio. Esta resistencia crea una fricción interna que debilita la energía del deseo. Para liberar completamente su poder, es necesario aceptar el deseo sin culpa, sin vergüenza y sin autosabotaje. Aceptar el deseo no significa actuar impulsivamente. Significa reconocer su presencia y darle un espacio consciente dentro de tu vida. Significa escucharlo, comprenderlo y decidir cómo canalizarlo de manera constructiva. Cuando haces esto, el deseo deja de ser una fuerza caótica y se convierte en una guía. Otro aspecto importante es la relación entre deseo y acción. El deseo por sí solo no crea resultados, pero sin él, la acción carece de dirección. Es el deseo el que da sentido al movimiento. Es el que transforma una acción mecánica en una acción significativa. Cuando actúas desde un deseo claro, tu energía cambia. No solo haces lo necesario, sino que lo haces con intención, y esa intención
modifica la calidad de tus resultados. El deseo también tiene la capacidad de sostenerte en momentos de dificultad. Cuando los resultados no son inmediatos, cuando aparecen obstáculos o incertidumbres, es el deseo el que mantiene viva la dirección, no como una presión, sino como un recordatorio de lo que es posible. Es una llama interna que no depende de las circunstancias externas. Mientras esa llama esté viva, el proceso continúa. Con el tiempo, comienzas a notar que el deseo no solo te impulsa hacia un objetivo, sino que te transforma en el camino. Te obliga a desarrollar nuevas habilidades, a cambiar hábitos, a superar límites internos. En este sentido, el deseo no es solo un medio para alcanzar algo, es un mecanismo de evolución. Te lleva más allá de lo que eras, hacia lo que puedes llegar a ser. También es importante comprender que el deseo no siempre se manifiesta de la forma exacta en que lo imaginas. A veces, la vida responde de maneras inesperadas, ofreciendo oportunidades que no habías considerado. Esto no significa que el deseo haya fallado, sino que la realidad es más compleja que tu representación inicial. Cuando te mantienes abierto y atento, puedes reconocer estas oportunidades y utilizarlas a tu favor. El equilibrio entre intensidad y desapego es clave en este proceso. Un deseo fuerte te impulsa, pero el apego excesivo al resultado puede generar tensión y bloquear el flujo natural de la creación. Desear con intensidad, pero sin desesperación, permite que la energía fluya de manera más armoniosa. Actúas con compromiso, pero sin ansiedad. Confías en el proceso sin perder la dirección. En este punto, el deseo se convierte en una forma de comunicación con la vida. No es solo algo que sientes, es algo que expresas. Es una declaración interna de lo que estás dispuesto a experimentar. Y esa declaración tiene un efecto real. Influye en cómo percibes el mundo, en cómo te relacionas con los demás y en cómo respondes a las situaciones. A medida que profundizas en esta comprensión, dejas de ver el deseo como algo que debes controlar o limitar. Comienzas a verlo como una herramienta poderosa que, bien utilizada, puede transformar tu realidad. Te das cuenta de que no estás a merced de tus impulsos, sino que puedes dirigirlos. Puedes elegir qué deseos alimentar y cuáles dejar disolverse. Este nivel de conciencia cambia todo, porque ya no vives reaccionando a lo que surge, sino creando desde lo que eliges. El deseo deja de ser una fuerza que te arrastra y se convierte en una fuerza que te guía. Y en ese cambio descubres una nueva forma de poder, una que no depende de factores externos, sino de tu capacidad interna de dirigir tu energía. Cuando integras completamente este principio, algo dentro de ti se estabiliza. Ya no necesitas buscar constantemente motivación externa. Ya no dependes de circunstancias favorables para avanzar. El impulso viene de dentro, sostenido por una comprensión profunda de lo que deseas y por qué lo deseas. Y ese impulso es constante, silencioso y extremadamente poderoso. Antes de continuar hacia el siguiente nivel, observa tu relación con el deseo, no desde el juicio, sino desde la claridad. ¿Qué deseas realmente? ¿Ese deseo nace del miedo o de la expansión? ¿Lo estás alimentando o lo estás bloqueando? Estas preguntas no requieren respuestas inmediatas, pero abren un espacio de conciencia que puede transformar tu camino. En ese espacio, el deseo deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una energía consciente, un fuego interno que no consume, sino que ilumina, un fuego que no destruye, sino que crea, un fuego que cuando es comprendido, tiene el poder de transformar completamente tu realidad. Capítulo 3. La disciplina de la mente. Dirigir lo invisible. Dentro de cada ser humano
existe un territorio que raramente es explorado con verdadera profundidad: el dominio de la mente. No se trata solo de pensar, ni de reaccionar ante estímulos externos, sino de comprender que la mente es un instrumento de creación, un canal a través del cual lo invisible comienza a tomar forma. Sin embargo, este instrumento, cuando no está disciplinado, se convierte en una fuente constante de dispersión. La energía se fragmenta, la atención se diluye y la capacidad de crear una realidad coherente se debilita profundamente. Un espíritu indisciplinado no es necesariamente débil, pero sí está desorganizado. Es como una luz que se dispersa en múltiples direcciones sin concentrarse en ningún punto específico. Puede tener momentos de claridad, instantes de motivación, pero carece de continuidad. Y sin continuidad no hay construcción sólida. La mente salta de una idea a otra, de un deseo a otro, de una emoción a otra, sin establecer una dirección clara. En ese estado, incluso las mejores intenciones pierden fuerza antes de manifestarse. En contraste, una mente disciplinada no es rígida ni limitada, sino dirigida. Sabe hacia dónde va. No se deja arrastrar por cada pensamiento pasajero ni por cada estímulo externo. Aprende a elegir. Aprende a sostener una línea de pensamiento con coherencia y propósito. Y en esa capacidad de sostener, de mantener la atención en una dirección específica, comienza a emerger un poder silencioso pero transformador. Porque aquello en lo que la mente se enfoca de manera sostenida, comienza a adquirir forma en la realidad. La disciplina mental no consiste en controlar cada pensamiento que aparece, lo cual sería imposible, sino en decidir cuáles pensamientos merecen ser alimentados. La mente produce constantemente contenido, pero no todo ese contenido tiene el mismo valor. Algunos pensamientos fortalecen la visión, otros la debilitan. Algunos generan claridad, otros generan confusión. La diferencia no está en la aparición del pensamiento, sino en la respuesta que eliges darle. Cuando comienzas a observar tu mente con atención, descubres patrones, descubres repeticiones, descubres que muchos de tus pensamientos no son nuevos, sino ecos de experiencias pasadas, condicionamientos aprendidos o creencias no cuestionadas. Estos patrones, cuando no son reconocidos, se convierten en programas automáticos que dirigen tu vida sin que lo notes. Y aquí es donde la disciplina se vuelve esencial. No para reprimir, sino para interrumpir lo automático y abrir espacio a lo consciente. Dirigir lo invisible implica tomar responsabilidad por el contenido de tu mente. Implica reconocer que cada pensamiento sostenido es una forma de energía que influye en tu percepción, en tus decisiones y en tus resultados. No es un proceso inmediato ni fácil, porque la mente ha sido entrenada durante años en la distracción, en la reacción y en la dispersión. Pero es posible reentrenarla, es posible desarrollar una nueva relación con ella. La atención es el punto de partida. Donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía, hay crecimiento. Si tu atención está constantemente fragmentada, tu energía también lo estará. Pero si aprendes a dirigir tu atención de manera consciente, comienzas a concentrar tu energía en una sola dirección. Esa concentración es lo que permite la creación de realidades. No se trata de esfuerzo excesivo, sino de enfoque sostenido. En este proceso, el silencio juega un papel fundamental, no el silencio externo, sino el silencio interno. Ese espacio donde la mente deja de reaccionar automáticamente y comienza a observar. En ese silencio puedes ver con claridad qué pensamientos están presentes, sin identificarte inmediatamente con ellos. Puedes elegir sin ser arrastrado. Puedes responder en lugar de reaccionar.
Y esa diferencia, aunque parece sutil, cambia completamente la dinámica de tu vida. La disciplina mental también requiere consistencia. No basta con practicarla ocasionalmente. Debe convertirse en una forma de estar en el mundo. En cada situación, en cada decisión, en cada momento de duda, tienes la oportunidad de elegir la dirección de tu mente. Al principio, este proceso puede parecer exigente, porque implica un nivel de atención que no es habitual, pero con el tiempo se vuelve natural. La mente comienza a adaptarse a esta nueva forma de funcionamiento. Otro elemento esencial es la intención. La disciplina sin intención se convierte en rigidez, pero cuando está guiada por una intención clara, se transforma en una herramienta de creación. Saber por qué quieres dirigir tu mente te da la fuerza necesaria para mantener el enfoque. No se trata de controlar por controlar, sino de dirigir con propósito. También es importante comprender que la mente influye directamente en el cuerpo y en las emociones. Un pensamiento sostenido genera una respuesta emocional, y esa emoción, a su vez, refuerza el pensamiento. Se crea un ciclo. Si este ciclo es negativo, puede llevarte a estados de ansiedad, duda o inseguridad. Pero si es positivo y consciente, puede elevar tu estado interno y fortalecer tu dirección. La disciplina mental permite intervenir en este ciclo y transformarlo. A medida que desarrollas esta capacidad, comienzas a notar cambios en tu forma de actuar. Tus decisiones se vuelven más claras, tus acciones más coherentes. Ya no actúas impulsivamente, sino con una intención definida. Esto no significa que pierdas espontaneidad, sino que tu espontaneidad está alineada con tu dirección interna. Hay una armonía entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. La distracción es uno de los mayores desafíos en este camino. El mundo moderno está diseñado para captar tu atención constantemente. Información, estímulos, opiniones, todo compite por un espacio en tu mente. Si no tienes una disciplina interna, es fácil perderse en este flujo continuo. Pero cuando desarrollas la capacidad de elegir dónde colocar tu atención, recuperas el control. Dejas de ser un receptor pasivo y te conviertes en un creador activo. El enfoque prolongado es otra habilidad clave. La mente por naturaleza tiende a cambiar rápidamente de objeto. Mantenerla en una sola dirección requiere práctica, pero es precisamente esta capacidad la que permite profundizar. Cuando permaneces en una idea, en una visión o en un objetivo durante suficiente tiempo, comienzas a descubrir capas más profundas. Tu comprensión se expande, tu conexión con ese objetivo se fortalece. La disciplina de la mente no elimina los desafíos, pero cambia tu relación con ellos. Ya no los ves como obstáculos insuperables, sino como situaciones que puedes observar, analizar y atravesar con claridad. Tu respuesta deja de ser emocionalmente reactiva y se vuelve estratégicamente consciente. Esto te da una ventaja enorme, porque puedes actuar con precisión incluso en momentos de incertidumbre. Otro aspecto fundamental es la autoconfianza. A medida que demuestras a tu propia mente que puedes dirigirla, que no estás a su merced, se desarrolla una confianza interna sólida. Sabes que puedes mantener el rumbo incluso cuando las circunstancias cambian. Esa confianza no depende de resultados externos, sino de tu capacidad interna de mantener el enfoque. También comienzas a notar que el tiempo se percibe de manera diferente. Cuando tu mente está dispersa, el tiempo parece escapar sin dirección. Pero cuando está enfocada, cada momento adquiere valor. Cada acción tiene sentido. Hay una sensación de progreso continuo, incluso en pequeños pasos. Esto reduce la ansiedad y aumenta la claridad. En este camino,
Es inevitable enfrentar momentos de duda o de retroceso. La mente puede intentar volver a viejos patrones, pero esto no es un fracaso, es parte del proceso. La clave está en reconocerlo rápidamente y volver a la dirección elegida. Cada vez que lo haces, fortaleces tu disciplina. Cada vez que eliges conscientemente, reprogramas tu forma de pensar. La repetición consciente es una herramienta poderosa. Pensar deliberadamente en una dirección específica, día tras día, crea nuevas conexiones en la mente. Lo que al principio requiere esfuerzo, con el tiempo se vuelve automático. Pero esta vez no es un automatismo inconsciente, sino uno construido con intención. A medida que esta disciplina se integra, tu capacidad de crear realidades se amplifica. No porque controles el mundo externo, sino porque controlas tu respuesta interna. Y esa respuesta influye en todo lo demás. Tus decisiones, tus acciones, tus relaciones, todo comienza a alinearse con la dirección que has elegido. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras en cada momento, sino tener la capacidad de elegir conscientemente hacia dónde dirigir tu mente. Esa elección es el origen de toda transformación. Es el punto donde lo invisible comienza a tomar forma. Es el espacio donde nace la realidad antes de manifestarse. Antes de avanzar, observa con honestidad tu propia mente. ¿Está dirigida o dispersa? ¿Eliges tus pensamientos o reaccionas a ellos? ¿Tu atención tiene una dirección clara o se pierde en múltiples estímulos? Estas preguntas no buscan juzgar, sino despertar conciencia, porque en esa conciencia se encuentra la posibilidad de cambio. Cuando decides disciplinar tu mente, no estás limitando tu libertad, estás expandiéndola. Estás tomando el control de la herramienta más poderosa que posees. Y en ese acto comienzas a dirigir lo invisible, a moldear lo intangible y finalmente a transformar lo visible. Capítulo 4. La ley del crecimiento. Todo se despliega desde el interior. Dentro de cada ser humano existe una dinámica silenciosa que rara vez es comprendida en toda su profundidad. No se trata de adquirir algo externo, ni de añadir capas artificiales para parecer diferente, sino de permitir que aquello que ya está en potencia dentro de ti encuentre el espacio, la dirección y la energía necesaria para manifestarse. El crecimiento verdadero no viene de fuera, no es una acumulación, es una revelación progresiva de lo que ya eres en esencia. Durante mucho tiempo, se ha enseñado a las personas a buscar fuera de sí mismas las respuestas, las soluciones y los logros. Se les ha condicionado a creer que deben obtener algo que no poseen, que deben convertirse en algo completamente ajeno a su naturaleza actual. Pero esta visión genera una desconexión profunda. Porque cuando buscas fuera lo que en realidad debe emerger desde dentro, entras en un ciclo de insatisfacción constante. Siempre parece faltar algo, siempre parece que no es suficiente. La ley del crecimiento revela una verdad diferente. Todo lo que deseas alcanzar ya existe en forma potencial dentro de ti, no como una realidad visible, sino como una posibilidad latente. Es como una semilla. En apariencia la semilla es pequeña, limitada, casi insignificante, pero contiene dentro de sí toda la información necesaria para convertirse en algo mucho más grande. No necesita convertirse en otra cosa, necesita desarrollarse. Y ese desarrollo no ocurre por adición, sino por expansión. Comprender esto cambia completamente tu relación con tus objetivos. Ya no se trata de perseguir algo externo con esfuerzo constante, sino de crear las condiciones internas que permitan que ese objetivo emerja de manera natural. Esto no significa que no haya acción, sino que la acción nace de un estado interno alineado. Actúas no para convertirte en alguien,
sino porque ya estás en proceso de convertirte en esa persona. El crecimiento desde el interior requiere tiempo, pero sobre todo requiere coherencia. No puedes esperar que algo se desarrolle plenamente si constantemente contradices su proceso. Así como una planta no puede crecer si es arrancada cada día para ver si ya ha florecido, tus objetivos no pueden manifestarse si dudas continuamente de su posibilidad. La confianza en el proceso es esencial, no una confianza ciega, sino una comprensión profunda de cómo funciona la evolución interna. También es importante entender que el crecimiento no siempre es visible en sus primeras etapas. Muchas transformaciones ocurren en silencio, en niveles que no se pueden percibir inmediatamente. Cambios en la forma de pensar, en la percepción, en la actitud. Estos cambios son la base sobre la cual se construye todo lo demás. Si ignoras esta fase invisible, puedes caer en la frustración, creyendo que no hay progreso cuando en realidad el proceso ya está en marcha. El entorno juega un papel importante, pero no es determinante. Puedes estar en condiciones externas limitadas y aún así experimentar un crecimiento interno significativo. Y ese crecimiento, con el tiempo, comienza a influir en tu entorno. No de manera mágica, sino a través de decisiones, acciones y percepciones diferentes. Lo que antes parecía imposible comienza a volverse accesible, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Otro aspecto esencial de esta ley es la identidad. El crecimiento no solo implica alcanzar objetivos, sino convertirse en alguien capaz de sostenerlos. No se trata solo de tener, sino de ser. Si intentas obtener resultados sin desarrollar la identidad correspondiente, esos resultados serán inestables. Pero cuando el crecimiento ocurre desde el interior, la identidad se transforma de manera natural, y esa transformación es lo que permite que los logros se mantengan en el tiempo. La paciencia se convierte entonces en una virtud fundamental, no como una espera pasiva, sino como una comprensión activa del proceso. Sabes que estás creciendo, incluso si los resultados aún no son visibles. Sabes que cada pensamiento alineado, cada acción consciente, cada decisión coherente está contribuyendo a ese desarrollo interno. Y esa certeza elimina la necesidad de apresurar el proceso. También es importante reconocer que el crecimiento no es lineal. Habrá momentos de avance y momentos de aparente estancamiento. Pero incluso en esos momentos, el proceso continúa. A veces, lo que parece una pausa es en realidad una fase de integración. Estás asimilando lo aprendido, reorganizando tu estructura interna, preparándote para el siguiente nivel. Si interpretas estas fases como retrocesos, puedes desmotivarte, pero si las entiendes como parte del proceso, puedes atravesarlas con mayor claridad. La comparación es uno de los mayores obstáculos en este camino. Cada persona tiene su propio ritmo de crecimiento, su propio proceso, sus propias condiciones internas. Compararte con otros no solo es inútil, sino que puede distorsionar tu percepción. Te hace sentir atrasado o insuficiente cuando en realidad estás exactamente donde necesitas estar en tu proceso. El crecimiento auténtico no compite, se desarrolla. La coherencia interna es otro elemento clave. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces deben estar alineados. Si hay contradicciones, el crecimiento se vuelve inestable. Por ejemplo, si deseas avanzar pero constantemente alimentas pensamientos de duda, estás creando una resistencia interna. La energía no fluye de manera libre, pero cuando hay coherencia, todo se simplifica. Tus acciones se vuelven naturales, tus decisiones claras, tu progreso constante. El crecimiento también implica soltar. No puedes desarrollarte plenamente si te aferras a versiones pasadas de ti mismo.
Hay hábitos, creencias y patrones que ya no corresponden a la persona en la que te estás convirtiendo. Aferrarte a ellos solo retrasa el proceso. Soltar no siempre es fácil, porque implica entrar en lo desconocido. Pero es necesario, porque lo nuevo no puede surgir completamente mientras lo viejo ocupa su lugar. A medida que avanzas, comienzas a notar que el crecimiento interno tiene un efecto acumulativo. Pequeños cambios se convierten en grandes transformaciones con el tiempo. Lo que antes requería esfuerzo, ahora se vuelve natural. Lo que antes parecía difícil, ahora se siente accesible. Esta evolución no ocurre de un día para otro, pero es constante. Y esa constancia es lo que marca la diferencia. También descubres que el crecimiento no es solo individual, sino que impacta en todo lo que te rodea. Tu forma de relacionarte cambia, tu manera de comunicarte evoluciona, tu percepción del mundo se amplía. Esto genera un efecto en cadena. Las personas responden de manera diferente, las oportunidades aparecen, las circunstancias se reorganizan. No porque controles todo, sino porque tu cambio interno influye en la dinámica externa. La responsabilidad personal se vuelve entonces inevitable. Ya no puedes culpar al entorno, a las circunstancias o a los demás por tu falta de progreso. Comprendes que el verdadero cambio comienza dentro de ti. Esto no es una carga, es una liberación, porque significa que tienes el poder de influir en tu realidad, no de manera absoluta, pero sí de manera significativa. En este punto, el crecimiento deja de ser un objetivo y se convierte en una forma de vida. Ya no buscas solo alcanzar algo específico, sino evolucionar constantemente. Cada experiencia se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Cada desafío en una oportunidad de expansión. Esta mentalidad transforma completamente tu relación con la vida. Antes de avanzar, observa tu propio proceso. ¿Estás buscando fuera lo que debe surgir desde dentro? ¿Estás intentando añadir en lugar de desarrollar? ¿Estás respetando tu ritmo o te estás comparando constantemente? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero abren un espacio de reflexión que puede cambiar tu dirección. Cuando comprendes profundamente esta ley, dejas de forzar resultados y comienzas a cultivar tu interior. Te enfocas en crecer, en desarrollarte, en alinearte, y en ese proceso, aquello que deseas deja de ser algo distante. Se convierte en una extensión natural de quién eres, porque al final lo que alcanzas no es algo separado de ti, es la manifestación visible de lo que has permitido crecer en tu interior. Capítulo 5. La fe activa. Creer como un acto creador. En lo profundo de la experiencia humana existe una facultad que ha sido interpretada de muchas maneras, pero rara vez comprendida en su dimensión más poderosa. No se trata de una simple creencia pasiva ni de una esperanza vaga proyectada hacia el futuro. Es una fuerza viva, dinámica, que actúa en el presente y que tiene la capacidad de influir directamente en la forma en que la realidad se organiza. Esa fuerza es la fe, pero no una fe inmóvil, sino una fe activa, consciente, dirigida. Muchos han reducido la fe a una expectativa sin acción, a un estado de espera donde el individuo permanece inmóvil, aguardando resultados externos. Sin embargo, esta visión limita profundamente su verdadero potencial. La fe activa no espera, no duda, no se fragmenta. Es una afirmación interna sostenida que transforma la percepción, reorganiza la energía y orienta la acción. Es un estado de certeza que no depende de las circunstancias visibles, sino de una comprensión interna de lo posible. Cuando la fe se vuelve activa, deja de ser una idea y se convierte en una experiencia.
No se limita a pensamientos positivos repetidos sin profundidad, sino que se manifiesta como una coherencia total entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Esta coherencia crea una vibración interna específica, una frecuencia que influye en la manera en que interpretas el mundo y en cómo el mundo responde a ti. La realidad, en gran medida, se estructura a través de la percepción. Lo que percibes determina cómo actúas, y cómo actúas influye en lo que experimentas. La fe activa interviene precisamente en este nivel. No cambia directamente el mundo externo de forma inmediata, pero transforma el filtro a través del cual lo observas. Y al cambiar ese filtro, cambia todo lo demás. Lo que antes parecía imposible comienza a percibirse como alcanzable. Lo que antes generaba miedo comienza a generar curiosidad. Lo que antes paralizaba, ahora impulsa. Existe una relación profunda entre la fe y la identidad. No puedes sostener una fe activa en algo que contradice completamente la imagen que tienes de ti mismo. Si deseas alcanzar algo, pero internamente no crees ser capaz de sostenerlo, se genera una disonancia. Esta disonancia debilita la fe y fragmenta la energía. Por eso, la fe activa no solo se dirige hacia objetivos externos, sino que también transforma la percepción interna de quién eres. Es un proceso simultáneo. Crees en lo que es posible y al mismo tiempo comienzas a convertirte en alguien capaz de experimentarlo. La repetición consciente es una herramienta fundamental en este proceso. La mente, por naturaleza, se adapta a aquello que se le presenta de manera constante. Cuando sostienes una visión con fe activa, cuando la repites no como una fórmula vacía, sino como una convicción sentida, comienzas a reconfigurar tu estructura mental. Nuevas conexiones se forman, nuevas asociaciones se establecen. Lo que antes parecía lejano comienza a integrarse en tu realidad interna. Sin embargo, la fe activa no ignora la realidad presente. No se trata de negar lo que es, sino de no limitarse a ello. Reconoce las circunstancias actuales, pero no las convierte en una sentencia definitiva. Ve más allá de lo inmediato. Percibe el potencial dentro de lo existente. Esta capacidad de ver más allá es lo que permite actuar de manera diferente. Porque cuando crees en una posibilidad, aunque aún no sea visible, tus acciones comienzan a alinearse con esa posibilidad. La emoción juega un papel esencial en la fe activa. No basta con pensar, es necesario sentir. La emoción es la energía que da vida a la creencia. Un pensamiento sin emoción es débil, pero un pensamiento acompañado de una emoción coherente se vuelve poderoso. La fe activa integra ambos aspectos. No solo afirmas mentalmente, sino que sientes internamente la realidad de aquello en lo que crees. Esa sensación crea una resonancia que influye en todo tu sistema. También es importante comprender que la fe activa requiere compromiso. No es algo que se activa solo en momentos de entusiasmo y se abandona en momentos de duda. Debe sostenerse incluso cuando los resultados no son inmediatos. Este es uno de los mayores desafíos, porque la mente tiende a buscar confirmación externa. Cuando no la encuentra, comienza a cuestionar. Pero es precisamente en esos momentos donde la fe activa se fortalece. Mantener la dirección interna sin evidencia inmediata es lo que desarrolla una verdadera convicción. La duda no es necesariamente un enemigo, pero debe ser comprendida. Surge como una reacción natural cuando lo desconocido se presenta. La clave no es eliminarla por completo, sino no permitir que domine. Puedes reconocer la duda, observarla, pero elegir no actuar desde ella. Esta capacidad de elegir refuerza la fe. Cada vez que eliges mantener tu dirección a pesar de la duda,
fortaleces tu estructura interna. La acción es una extensión natural de la fe activa. No puedes decir que crees en algo y actuar de manera contraria. La incoherencia debilita la energía. Pero cuando tus acciones reflejan tu creencia, se crea una alineación poderosa. No necesitas forzar cada paso, porque la dirección ya está establecida internamente. Actúas con una claridad que no depende de la perfección, sino de la coherencia. El tiempo adquiere una nueva dimensión cuando operas desde la fe activa. Dejas de verlo como un enemigo que retrasa tus resultados y comienzas a verlo como un aliado en el proceso de manifestación. Comprendes que todo desarrollo tiene su ritmo, que cada etapa cumple una función. Esta comprensión reduce la ansiedad y permite una acción más enfocada. También comienzas a notar que las oportunidades aparecen de manera diferente. No porque el mundo cambie de repente, sino porque tu percepción está más afinada. Ves lo que antes no veías. Reconoces posibilidades donde antes solo había obstáculos. Esta capacidad de reconocimiento es una consecuencia directa de la fe activa. No crea oportunidades de la nada, pero te permite identificar y utilizar las que ya existen. La influencia del entorno sigue presente, pero ya no es determinante. Puedes estar rodeado de duda, de escepticismo o de negatividad, y aún así mantener tu dirección interna. Esto no significa aislarte completamente, sino desarrollar una estabilidad que no dependa de la validación externa. La fe activa es interna, y aunque puede ser reforzada por el entorno, no depende de él. A medida que este proceso se profundiza, la confianza en ti mismo se vuelve más sólida. No una confianza superficial basada en resultados temporales, sino una confianza estructural basada en tu capacidad de sostener una dirección interna. Sabes que puedes atravesar incertidumbres, que puedes adaptarte, que puedes continuar. Esta confianza se convierte en un pilar fundamental en tu desarrollo. La fe activa también transforma la relación con el fracaso. Deja de ser visto como una derrota definitiva y se convierte en información. Cada resultado, incluso los que no son los esperados, aporta claridad. Permite ajustar, corregir, mejorar. Esta perspectiva elimina el miedo paralizante y permite una acción más libre. No actúas desde el temor a equivocarte, sino desde la intención de avanzar. Otro aspecto importante es la integración. No basta con practicar la fe activa en ciertos momentos específicos. Debe convertirse en una forma de vivir. En cada pensamiento, en cada decisión, en cada acción. Esta integración es lo que la convierte en una fuerza constante. No depende de estados emocionales pasajeros, sino de una elección consciente repetida en el tiempo. La energía que se genera a través de la fe activa tiene un efecto acumulativo. Cada pensamiento alineado, cada emoción coherente, cada acción dirigida fortalece el sistema. Con el tiempo, esta acumulación produce resultados visibles. Pero incluso antes de que esos resultados se manifiesten, ya hay un cambio interno significativo. Te conviertes en alguien diferente, alguien más enfocado, más claro, más alineado. Antes de avanzar, observa tu propia relación con la fe. ¿Es pasiva o activa? ¿Esperas resultados o los estás construyendo desde dentro? ¿Tus pensamientos, emociones y acciones están alineados o se contradicen? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, sino abrir un espacio de conciencia. En ese espacio, la fe deja de ser una idea abstracta y se convierte en una herramienta concreta, una forma de dirigir tu energía, de estructurar tu percepción y de influir en tu realidad. Una forma de crear desde dentro hacia afuera. Cuando comprendes y aplicas este principio, algo cambia profundamente.
Ya no dependes exclusivamente de lo que ves, sino que comienzas a actuar desde lo que sabes internamente que es posible. Y en ese acto, la fe deja de ser una creencia y se convierte en una fuerza creadora que participa activamente en la construcción de tu realidad. Capítulo 6. La acción alineada. Actuar sin resistencia. En el recorrido hacia la realización de cualquier objetivo, llega un punto en el que la comprensión interna debe traducirse en movimiento. Sin embargo, no todo movimiento produce resultados significativos. Muchas acciones nacen de la prisa, del miedo o de la necesidad de controlar, y aunque generan actividad, no generan transformación. Existe una diferencia profunda entre actuar por impulso y actuar desde un estado de alineación. Esa diferencia define la calidad de los resultados. La acción alineada no es una acción forzada, no surge de la presión externa ni de la urgencia interna desordenada. Surge de una coherencia profunda entre lo que piensas, lo que sientes y lo que decides hacer. Cuando estos tres niveles están en armonía, la acción fluye con una naturalidad que no necesita ser empujada. No significa que sea siempre fácil, pero sí que hay una claridad que elimina la fricción innecesaria. Muchas personas han sido condicionadas a creer que el esfuerzo intenso es la única vía hacia el logro. Se les ha enseñado que cuanto más difícil es el proceso, más valioso es el resultado. Pero esta idea, aunque contiene una parte de verdad, está incompleta. El esfuerzo por sí solo no garantiza la eficacia. Puedes esforzarte mucho en una dirección equivocada y no obtener resultados. Puedes insistir durante años en una acción desalineada y solo generar desgaste. La verdadera eficacia surge cuando la acción está conectada con una intención clara y una emoción coherente. En ese estado, cada movimiento tiene sentido. No hay desperdicio de energía, no hay contradicción interna. La acción no se siente como una carga, sino como una expresión natural de lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Es la manifestación visible de un proceso interno que ha alcanzado suficiente claridad. La resistencia es uno de los principales obstáculos en este proceso. No siempre es evidente porque puede disfrazarse de disciplina o de responsabilidad. Pero cuando hay resistencia, la acción se siente pesada, tensa, fragmentada. Existe una lucha interna, una parte que quiere avanzar y otra que se opone. Esta división consume energía y reduce la efectividad. La acción ocurre, pero no fluye. Eliminar la resistencia no significa evitar el desafío, sino resolver la incoherencia interna. Preguntarte con honestidad si lo que estás haciendo está realmente alineado con lo que deseas y con lo que crees posible. Si hay contradicción, la resistencia es inevitable. Pero cuando hay alineación, la resistencia disminuye de manera natural. La acción se vuelve más ligera, más directa, más precisa. La claridad es un elemento fundamental. No puedes actuar de manera alineada si no sabes hacia dónde te diriges. La confusión genera acciones dispersas. Intentas múltiples caminos sin profundizar en ninguno. Pero cuando la dirección es clara, incluso las acciones más pequeñas adquieren valor. Cada paso se conecta con el siguiente. Hay continuidad, hay sentido. También es importante comprender que la acción alineada no siempre es intensa en términos de volumen. No se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto en el momento adecuado. A veces, una acción precisa tiene más impacto que muchas acciones desordenadas. Esta precisión requiere presencia. Requiere estar atento, consciente, capaz de percibir lo que es necesario en cada momento. La intuición juega un papel importante en este nivel. No como una idea vaga, sino como una forma de percepción refinada que surge cuando la mente está clara
y las emociones están equilibradas. La acción alineada escucha esta intuición, no la ignora ni la reemplaza con impulsos externos. La integra. La utiliza como una guía que complementa el pensamiento racional. El tiempo también se percibe de manera diferente. Cuando actúas desde la resistencia, sientes que el tiempo no es suficiente, que debes apresurarte, que siempre estás atrasado. Pero cuando hay alineación, el tiempo se organiza de otra manera. No desaparecen las responsabilidades, pero la relación con ellas cambia. Hay una sensación de ritmo, de secuencia natural. Sabes cuándo actuar y cuándo esperar. La acción alineada requiere confianza, no una confianza ciega, sino una confianza basada en la coherencia interna. Confías en tu dirección, en tu proceso, en tu capacidad de responder a lo que surja. Esta confianza elimina la necesidad de controlar cada detalle. Permite actuar con firmeza sin caer en la rigidez. Permite adaptarse sin perder el rumbo. Otro aspecto importante es la relación con el resultado. Cuando actúas desde la desalineación, el resultado se convierte en una obsesión. Cada acción está cargada de expectativa. Esto genera tensión y muchas veces bloquea el proceso. Pero cuando actúas desde la alineación, el resultado sigue siendo importante, pero no domina tu estado interno. Te enfocas en la calidad de la acción, sabiendo que el resultado es una consecuencia. Esta perspectiva cambia completamente la experiencia. Dejas de vivir en función de lo que aún no ha llegado y comienzas a habitar el proceso. Cada acción se convierte en una oportunidad de expresión. No es solo un medio para un fin, sino una parte esencial del camino. Esto no solo mejora los resultados, sino que transforma la calidad de tu experiencia. La energía que se libera cuando eliminas la resistencia es significativa. Lo que antes requería un gran esfuerzo, ahora se realiza con mayor facilidad. No porque sea objetivamente más simple, sino porque ya no hay conflicto interno. Toda tu energía está disponible para la acción, en lugar de estar dividida entre avanzar y resistir. También comienzas a notar que las decisiones se vuelven más claras. No necesitas analizar en exceso cada opción. Hay una sensación interna que indica la dirección adecuada. Esto no elimina la reflexión, pero reduce la duda paralizante. Actúas con mayor rapidez y precisión, lo que te permite avanzar de manera más consistente. La disciplina sigue siendo importante, pero cambia de forma. Ya no es una imposición externa, sino una consecuencia natural de la alineación. Cuando sabes lo que quieres y estás conectado con ello, actuar se vuelve inevitable. No necesitas obligarte constantemente porque hay una fuerza interna que te impulsa. La coherencia en el tiempo es lo que transforma esta forma de acción en resultados concretos. No se trata de momentos aislados de alineación, sino de mantener este estado de manera constante. Esto requiere atención, ajuste y, en ocasiones, reevaluación. Pero cada vez que vuelves a la alineación, fortaleces el proceso. También es importante aceptar que no todas las acciones producirán resultados inmediatos. Algunas son preparatorias. Otras abren caminos que se desarrollarán más adelante. La acción alineada no se mide solo por resultados visibles, sino por su coherencia con la dirección interna. Esta perspectiva permite sostener el proceso incluso cuando los resultados no son inmediatos. El entorno puede influir, pero no determina. Puedes estar rodeado de caos y aún así actuar con claridad. O puedes estar en un entorno favorable y actuar de manera desordenada. La diferencia está en tu estado interno. La acción alineada no depende completamente de las condiciones externas, aunque puede aprovecharlas cuando están presentes. A medida que integras este principio, tu relación con el esfuerzo cambia.
Dejas de ver el esfuerzo como una lucha constante y comienzas a verlo como una aplicación consciente de energía. Hay momentos que requieren intensidad, pero esa intensidad no nace de la tensión, sino del enfoque. Es una intensidad dirigida, no caótica. La acción alineada también transforma la manera en que enfrentas los errores. Dejan de ser fracasos personales y se convierten en ajustes necesarios. Puedes corregir sin perder la confianza. Puedes aprender sin detenerte. Esto mantiene el flujo en movimiento, evitando bloqueos innecesarios. Antes de avanzar, observa cómo estás actuando actualmente. ¿Hay resistencia en lo que haces? ¿Sientes coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces? ¿Tus acciones nacen de la claridad o de la presión? Estas preguntas no buscan juzgar, sino revelar. En ese reconocimiento se encuentra la posibilidad de cambio. Porque cuando ves la desalineación, puedes corregirla. Puedes ajustar tu dirección, tus pensamientos, tus emociones, y al hacerlo, la acción cambia. Se vuelve más precisa, más efectiva, más natural. Cuando finalmente comprendes y aplicas este principio, la acción deja de ser una carga y se convierte en una expresión. Ya no luchas contra ti mismo, sino que te mueves con una dirección interna clara. Y en ese movimiento, sin resistencia, descubres que no es la cantidad de esfuerzo lo que produce los resultados, sino la calidad de la alineación que sostiene cada paso. Capítulo 7. El poder del silencio, la inteligencia invisible. Más allá del ruido constante del mundo exterior y del flujo ininterrumpido de pensamientos que atraviesan la mente, existe un espacio que pocos exploran con verdadera profundidad. No es un lugar físico, ni un estado pasivo de ausencia, sino una dimensión interna donde la percepción se vuelve más sutil y la comprensión más profunda. Ese espacio es el silencio, pero no el silencio superficial de la falta de sonido, sino un silencio consciente que revela una forma de inteligencia que no puede ser captada por el pensamiento ordinario. La mente, en su funcionamiento habitual, busca constantemente interpretar, analizar, comparar y reaccionar. Está entrenada para moverse rápidamente entre ideas, para generar respuestas inmediatas, para llenar cualquier vacío con contenido. Este dinamismo tiene su utilidad, pero también crea una limitación, porque en ese movimiento constante, muchas veces se pierde la capacidad de percibir lo esencial. El exceso de pensamiento puede convertirse en una barrera que impide acceder a niveles más profundos de comprensión. El silencio interno no elimina la mente, pero la reorganiza. Reduce su agitación, suaviza su impulso reactivo y crea un espacio donde la observación se vuelve posible sin interferencia constante. En ese estado, no estás intentando forzar respuestas ni construir soluciones desde la lógica habitual. Estás disponible, estás receptivo. Y es precisamente en esa receptividad donde comienza a manifestarse una forma diferente de inteligencia. Esta inteligencia no se presenta como una voz clara y definida en todos los casos. A veces surge como una intuición sutil, como una sensación de certeza sin explicación inmediata, como una dirección que no puede ser completamente racionalizada en el momento en que aparece. No sigue necesariamente las estructuras lógicas conocidas, pero tampoco es caótica. Tiene una coherencia propia, una precisión que se revela con el tiempo. Muchas de las decisiones más importantes no se toman únicamente a través del análisis racional. Aunque el análisis tiene su lugar, hay momentos en los que la información disponible es insuficiente, en los que las variables son demasiado complejas o en los que el camino no está claramente definido. En esos momentos, el silencio se convierte en una herramienta esencial, no para evitar la decisión, sino para acceder a una comprensión más amplia.
El acceso a este nivel de percepción requiere práctica. No es un estado que se alcanza simplemente con el deseo. La mente ha sido condicionada durante años a reaccionar, a llenar espacios, a evitar el vacío. Cuando intentas entrar en el silencio, es común que aparezca incomodidad, pensamientos insistentes, inquietud, distracciones. Esto no es un obstáculo, es parte del proceso. Significa que estás comenzando a observar lo que antes ocurría de manera automática. A medida que permaneces en ese espacio, algo comienza a cambiar. Los pensamientos pierden intensidad. Ya no dominan completamente tu atención. Se convierten en elementos que puedes observar sin identificarte con ellos. Este cambio es fundamental, porque crea una separación entre tú y el contenido de tu mente. Y en esa separación aparece la claridad. El silencio no es vacío en el sentido de ausencia, sino en el sentido de apertura. Es un espacio donde nuevas conexiones pueden surgir, donde ideas que no estaban disponibles en el ruido pueden manifestarse. Es un estado en el que la mente deja de imponer estructuras y permite que emerjan formas de comprensión más profundas. La relación con el tiempo también cambia en el silencio. Cuando estás completamente inmerso en el pensamiento, el tiempo parece fragmentado. Estás constantemente proyectado hacia el futuro o atrapado en el pasado. Pero en el silencio, la atención se ancla en el presente, no como un concepto, sino como una experiencia directa. Y en ese presente, la percepción se amplía. Este estado de presencia es lo que permite recibir direcciones que el pensamiento habitual no puede concebir. No porque sean mágicas o irracionales, sino porque no están limitadas por los patrones habituales de interpretación. Surgen de una comprensión más amplia de la situación, una comprensión que integra más variables de las que la mente consciente puede manejar simultáneamente. El silencio también tiene un efecto regulador sobre las emociones. Cuando la mente está en constante actividad, las emociones tienden a intensificarse. Se amplifican, se repiten, se refuerzan mutuamente con los pensamientos, pero en el silencio, este ciclo se interrumpe. Las emociones siguen presentes, pero ya no están amplificadas por la repetición mental constante. Esto permite una mayor estabilidad interna. Esta estabilidad no significa ausencia de emoción, sino equilibrio. Puedes sentir sin ser arrastrado. Puedes experimentar sin perder claridad. Este equilibrio es esencial para tomar decisiones coherentes, para actuar de manera alineada y para mantener una dirección constante. El silencio también desarrolla la capacidad de escuchar. No solo escuchar a los demás, sino escuchar lo que ocurre dentro de ti. Muchas veces, las respuestas que buscas no están ausentes, simplemente están cubiertas por el ruido. Cuando reduces ese ruido, comienzas a percibir señales que antes pasaban desapercibidas. La práctica del silencio no requiere condiciones especiales, aunque al principio puede ser útil crear espacios dedicados. Momentos sin estímulos externos, sin distracciones, donde puedas dirigir tu atención hacia adentro. Con el tiempo, esta capacidad se integra y puedes acceder al silencio incluso en medio de la actividad. No como una desconexión, sino como una estabilidad interna que permanece. El mundo externo no deja de existir, pero deja de dominar completamente tu estado interno. Puedes interactuar, actuar, decidir, sin perder el contacto con ese espacio de claridad. Esta integración es lo que transforma el silencio en una herramienta práctica, no en una experiencia aislada. También es importante comprender que el silencio no proporciona respuestas inmediatas en todos los casos. A veces, lo que ofrece es una dirección, una sensación, un indicio. La claridad completa puede desarrollarse con el tiempo.
La clave está en confiar en ese proceso sin exigir resultados instantáneos. La duda puede aparecer, especialmente cuando la mente intenta recuperar el control. Puede cuestionar la validez de lo que percibes en el silencio, puede exigir pruebas inmediatas. Pero si has desarrollado suficiente estabilidad, puedes observar esa duda sin dejar que te desvíe completamente. Puedes seguir explorando, seguir escuchando. La conexión entre el silencio y la creatividad es profunda. Muchas ideas innovadoras no surgen del pensamiento lineal, sino de momentos de pausa, de espacios donde la mente se relaja y permite nuevas combinaciones. El silencio facilita este proceso. No lo fuerza, pero lo hace posible. A medida que profundizas en esta práctica, comienzas a notar que el silencio no es algo que creas, sino algo que descubres. Siempre ha estado ahí, detrás del ruido. Lo que haces es aprender a acceder a él, a reconocerlo, a permanecer en él el tiempo suficiente para que revele su potencial. Este descubrimiento transforma la relación con la mente. Dejas de verla como una herramienta que debe estar siempre activa y comienzas a verla como un instrumento que también necesita pausas, espacios, equilibrio. Esta nueva relación mejora no solo tu claridad, sino también tu capacidad de acción. Antes de avanzar, observa tu relación con el silencio. ¿Lo evitas o lo buscas? ¿Te incomoda o te estabiliza? Puedes permanecer en él sin necesidad de llenarlo inmediatamente. Estas preguntas no tienen respuestas correctas o incorrectas, pero revelan tu punto de partida. En ese punto comienza el verdadero trabajo. No se trata de eliminar el pensamiento, sino de trascender su dominio constante, de crear un equilibrio donde el pensamiento y el silencio coexistan, cada uno en su lugar, cada uno con su función. Cuando este equilibrio se establece, algo cambia profundamente. La mente deja de ser una fuente constante de ruido y se convierte en una herramienta clara. El silencio deja de ser un vacío incómodo y se convierte en una fuente de dirección. Y en ese espacio, la inteligencia invisible comienza a manifestarse, guiando, orientando y revelando caminos que antes parecían inexistentes. Capítulo 8. La transformación de sí mismo. Convertirse en el resultado. En el camino hacia cualquier meta existe una comprensión que transforma por completo la manera en que se percibe el éxito. Durante mucho tiempo se ha enseñado que alcanzar un objetivo es el punto final, la culminación de un esfuerzo, la prueba de que se ha logrado algo externo. Sin embargo, esta visión es limitada, porque se enfoca únicamente en el resultado visible y olvida el proceso interno que lo hace posible. La verdadera transformación no ocurre cuando obtienes algo, sino cuando te conviertes en alguien capaz de sostenerlo. La idea de alcanzar puede generar una ilusión de separación. Parece que el objetivo está fuera, distante, esperando ser conquistado. Pero esta percepción crea una tensión constante. Persigues algo que sientes ajeno, luchas por integrarlo, temes perderlo una vez que lo consigues. En cambio, cuando comprendes que el proceso real consiste en convertirte en el resultado, esa separación desaparece. El objetivo deja de ser algo externo y se convierte en una extensión natural de tu identidad. Este cambio de enfoque redefine completamente la acción. Ya no se trata de hacer más para tener más, sino de ser diferente para experimentar diferente. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión se convierte en una oportunidad de alinearte con la persona en la que deseas convertirte. No esperas a tener para cambiar, cambias para poder tener. Y en ese orden, todo adquiere coherencia. La identidad es el eje central de esta transformación. Lo que crees sobre ti mismo define los límites de lo que consideras posible.
Si te percibes como alguien incapaz, inseguro o limitado, tus acciones reflejarán esa percepción, incluso si intentas actuar de manera contraria. Pero cuando comienzas a reconstruir tu identidad desde dentro, todo cambia. No de manera superficial, sino estructural. Empiezas a pensar, sentir y actuar desde una nueva base. Este proceso no es inmediato. Requiere tiempo, repetición y conciencia. La identidad no se modifica con una sola decisión, sino con una acumulación de elecciones coherentes. Cada vez que eliges actuar como la persona que deseas ser, fortaleces esa nueva versión. Cada vez que vuelves a antiguos patrones, refuerzas la versión anterior. La transformación ocurre en esa tensión entre lo que has sido y lo que estás eligiendo ser. También implica enfrentar resistencias internas. No todas las partes de ti aceptarán fácilmente el cambio. Existen hábitos, creencias y mecanismos de defensa que han sido construidos durante años. Estos elementos no desaparecen de un día para otro. Pueden generar dudas, inseguridad o incluso sabotaje. Pero reconocer su existencia es parte del proceso. No se trata de eliminarlos con violencia, sino de trascenderlos con conciencia. La coherencia es fundamental en este camino. No puedes pretender convertirte en una nueva persona si tus pensamientos, emociones y acciones están en conflicto. La transformación requiere alineación, no perfecta, pero progresiva. A medida que reduces las contradicciones internas, la nueva identidad se vuelve más estable. Ya no es un esfuerzo constante, sino una forma natural de ser. El entorno puede influir, pero no determina la transformación. Puedes estar rodeado de personas que no comprenden tu proceso, que proyectan sus propias limitaciones o que cuestionan tu cambio. Esto puede generar fricción, pero también es una oportunidad para fortalecer tu dirección interna. Porque la verdadera transformación no depende de la aprobación externa, sino de tu compromiso interno. A medida que avanzas, comienzas a notar cambios en tu percepción. Lo que antes parecía inaccesible se vuelve alcanzable. Lo que antes generaba miedo pierde intensidad. Lo que antes te definía deja de tener poder sobre ti. Este cambio no es ilusorio. Es el resultado de una reconfiguración interna. Tu manera de interpretar la realidad ha cambiado, y con ella, tu forma de interactuar con el mundo. La acción adquiere una nueva dimensión. Ya no actúas para demostrar algo, ni para validar tu valor, sino porque es coherente con quien eres. Esta diferencia es sutil pero profunda. La acción deja de ser una búsqueda de reconocimiento y se convierte en una expresión de identidad. Esto reduce la presión, elimina la necesidad de aprobación constante y aumenta la autenticidad. También cambia la relación con el fracaso. Cuando tu identidad está ligada únicamente a los resultados, cualquier error puede percibirse como una amenaza. Pero cuando tu enfoque está en la transformación, el error se convierte en parte del proceso. No define quién eres, sino que aporta información sobre cómo mejorar. Esta perspectiva permite avanzar sin paralizarse por el miedo. El tiempo deja de ser un enemigo. La transformación no sigue un ritmo impuesto por comparaciones externas. Tiene su propio proceso, su propia secuencia. Aceptar esto elimina la ansiedad y permite un desarrollo más orgánico. No necesitas apresurarte, pero tampoco detenerte. Avanzas con constancia, sabiendo que cada paso tiene valor. La repetición consciente es clave. No basta con entender el concepto, es necesario practicarlo. Cada día ofrece oportunidades para elegir quién quieres ser, en situaciones pequeñas y grandes, en decisiones visibles e invisibles. Esta práctica constante es lo que consolida la transformación. No hay atajos, pero sí hay un camino claro.
También es importante integrar la transformación en todos los aspectos de tu vida. No se trata de cambiar solo en ciertas áreas y mantener patrones antiguos en otras. La coherencia global fortalece la identidad. Cuando todas las partes de tu vida reflejan la misma dirección, la transformación se vuelve sólida. No es una máscara que puedes quitar, es una estructura que te define. La autopercepción se vuelve más estable. Ya no depende de opiniones externas ni de resultados temporales. Sabes quién eres, incluso en momentos de incertidumbre. Esta estabilidad es una de las mayores fortalezas que puedes desarrollar. Te permite mantener la dirección incluso cuando las circunstancias cambian. A medida que te conviertes en el resultado, los objetivos dejan de sentirse como algo lejano, no porque desaparezcan, sino porque ya estás en el proceso de encarnarlos. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción está alineada con ellos. El resultado se vuelve inevitable, no como una garantía absoluta, sino como una consecuencia natural. También descubres que la transformación no tiene un punto final. Siempre hay nuevos niveles, nuevas expansiones, nuevas versiones de ti mismo por explorar. Esto no es una carga, es una oportunidad. La vida se convierte en un proceso continuo de evolución donde cada etapa prepara la siguiente. La responsabilidad personal se intensifica. Ya no puedes atribuir tu estado a factores externos de manera constante. Reconoces tu papel en la creación de tu realidad. Esto no significa control absoluto, pero sí influencia significativa. Y en esa influencia se encuentra tu poder. Antes de avanzar, observa tu propia identidad. ¿Quién eres en este momento? ¿Quién estás eligiendo ser en cada decisión? ¿Tus acciones reflejan esa elección o la contradicen? Estas preguntas no buscan una respuesta perfecta, sino una toma de conciencia. En esa conciencia comienza la verdadera transformación. No como un cambio superficial, sino como una reconfiguración profunda de tu manera de ser. Un proceso en el que dejas de perseguir resultados externos y comienzas a construirlos desde dentro. Cuando este principio se integra completamente, algo se vuelve evidente. Los objetivos ya no son metas distantes que debes alcanzar, sino expresiones naturales de quien te has convertido. Y en ese punto, el éxito deja de ser un evento puntual y se transforma en una identidad que se vive en cada momento. Capítulo 9. La expansión continua. Más allá de los límites. Al llegar a ciertos niveles de logro, muchas personas experimentan una sensación inesperada. Aquello que durante tanto tiempo fue un objetivo claro, una meta definida, una visión que guiaba sus esfuerzos, finalmente se materializa. Sin embargo, lejos de generar una satisfacción permanente, abre un espacio nuevo, una especie de silencio interior donde surge una pregunta diferente. No es una pregunta de carencia, sino de expansión. ¿Qué sigue ahora? Este momento revela una verdad profunda. Ningún objetivo es un final definitivo. Cada uno es simplemente un umbral hacia una conciencia más amplia. La mente tiende a buscar estabilidad en los logros. Quiere definirlos como puntos de llegada, como territorios seguros donde detenerse. Pero la naturaleza de la vida no es estática. Todo lo que existe está en constante movimiento, en evolución continua. Intentar fijar un estado permanente es ir en contra de esa dinámica. La expansión no es una opción, es una ley implícita en la existencia. Comprender esto cambia completamente la relación con los objetivos. Ya no se ven como destinos finales, sino como etapas en un proceso infinito de desarrollo. Cada logro amplía tu percepción, modifica tu identidad y abre nuevas posibilidades que antes no podías ni siquiera imaginar.
Lo que parecía suficiente en un momento se convierte en el punto de partida de algo más grande. Este proceso no implica una insatisfacción constante, sino una evolución natural del deseo. No se trata de nunca estar satisfecho, sino de reconocer que la satisfacción no detiene el crecimiento. Puedes apreciar lo que has alcanzado y al mismo tiempo sentir el impulso de ir más allá. Este impulso no es una carencia, es una expresión de expansión. La conciencia juega un papel central en este proceso. A medida que creces, tu forma de percibir la realidad se transforma. Ves más, entiendes más, conectas más elementos. Esta expansión de la conciencia redefine lo que consideras posible. Los límites que antes parecían reales se revelan como construcciones mentales. No desaparecen automáticamente, pero pierden su carácter absoluto. También cambia la manera en que defines el éxito. Ya no se basa únicamente en resultados externos, sino en la calidad de tu evolución interna. El crecimiento se convierte en el verdadero indicador. Esto no elimina la importancia de los logros visibles, pero los integra en un marco más amplio. Son expresiones de un proceso interno, no su objetivo final. La adaptación se vuelve una habilidad esencial. A medida que entras en nuevos niveles, las reglas cambian. Lo que funcionaba antes puede no ser suficiente ahora. Esto requiere flexibilidad, apertura y una disposición constante a aprender. No puedes aferrarte a métodos antiguos esperando resultados nuevos. La expansión exige renovación. El miedo puede aparecer en este punto, especialmente cuando los nuevos niveles implican lo desconocido. Salir de una zona de logro estable para entrar en un territorio nuevo puede generar incertidumbre. Pero este miedo no es una señal de retroceso, es una indicación de crecimiento. Estás entrando en un espacio donde tus referencias anteriores ya no son suficientes. La relación con la comodidad también cambia. Lo que antes era un objetivo deseado puede convertirse en una zona de confort. Permanecer demasiado tiempo en esa zona puede ralentizar el crecimiento. No porque sea negativo disfrutar de lo logrado, sino porque la expansión requiere movimiento. Saber cuándo permanecer y cuándo avanzar es una forma de inteligencia que se desarrolla con la experiencia. La visión se amplía progresivamente. Ya no se limita a objetivos individuales, sino que comienza a incluir un impacto más amplio. A medida que tu conciencia se expande, también lo hace tu sentido de responsabilidad. No en términos de obligación, sino como una consecuencia natural de ver más allá de ti mismo. Comprendes que tu crecimiento puede influir en otros, en tu entorno, en dinámicas más amplias. La energía que antes estaba concentrada en alcanzar un objetivo específico ahora se redistribuye en nuevas direcciones. Esto puede generar una sensación de transición, de reajuste. Es un momento en el que necesitas redefinir tu enfoque, no desde la urgencia, sino desde la claridad. Permitir que la nueva dirección emerja en lugar de imponerla. La expansión continua también implica soltar identidades anteriores. La persona que eras en un nivel anterior no puede sostener completamente el siguiente. Esto no significa negar el pasado, sino integrarlo y trascenderlo. Cada etapa deja aprendizajes, pero no define tu límite. Aferrarte a una identidad pasada puede convertirse en una barrera para el crecimiento. El aprendizaje se vuelve constante, no como una acumulación de información, sino como una transformación de la comprensión. Cada experiencia aporta algo nuevo. Incluso los errores adquieren un valor diferente. No son fallas, sino ajustes necesarios en un proceso más amplio. La comparación pierde relevancia. A medida que avanzas, comprendes que cada camino es único. Compararte con otros no solo es innecesario, sino que puede distorsionar tu percepción. Tu expansión tiene su propio ritmo,
su propia dirección. Lo importante no es dónde están los demás, sino hacia dónde te estás moviendo tú. La conexión con el presente se profundiza. Aunque la expansión apunta hacia nuevos niveles, ocurre siempre en el ahora. Cada paso, cada decisión, cada momento es el punto donde se manifiesta el cambio. Esto evita que la mente se pierda en proyecciones constantes hacia el futuro. La expansión no es un evento futuro, es un proceso continuo en el presente. También cambia la relación con el control. A medida que entras en niveles más amplios, se vuelve evidente que no todo puede ser controlado. Intentar hacerlo genera tensión innecesaria. En cambio, desarrollas una confianza más profunda en el proceso. Actúas con intención, pero sin necesidad de controlar cada variable. Esto permite una mayor fluidez. La creatividad se amplifica en este contexto. Nuevas ideas, nuevas formas de acción, nuevas perspectivas emergen de manera más natural. No porque las busques desesperadamente, sino porque tu estructura interna está más abierta. La expansión crea espacio para lo nuevo. La resiliencia también se fortalece. Enfrentar nuevos niveles implica desafíos diferentes, pero con cada expansión, tu capacidad de adaptación aumenta. Ya no reaccionas de la misma manera ante la dificultad. Hay una estabilidad interna que te permite atravesar situaciones complejas con mayor claridad. La percepción del límite cambia radicalmente. Lo que antes definías como imposible se revela como una etapa no explorada. Esto no significa que todo sea alcanzable de inmediato, pero sí que los límites son más flexibles de lo que parecían. Esta comprensión abre posibilidades que antes estaban fuera de tu campo de visión. Antes de avanzar, observa tu relación con los logros. ¿Los ves como finales o como comienzos? ¿Te detienes en ellos o los utilizas como impulso para seguir creciendo? ¿Estás dispuesto a salir de lo conocido para explorar lo nuevo? Estas preguntas no tienen respuestas fijas, pero orientan tu conciencia. En ese espacio de reflexión, la expansión deja de ser una idea abstracta y se convierte en una realidad vivida. Cada objetivo alcanzado se transforma en una puerta, cada experiencia en una preparación, cada momento en una oportunidad de ir más allá. Cuando integras este principio, la vida deja de ser una serie de metas aisladas y se convierte en un proceso continuo de evolución. No hay un punto final donde todo se detiene. Hay un movimiento constante, una apertura permanente hacia niveles más amplios de conciencia. Y en ese movimiento descubres que los límites no son fronteras definitivas, sino horizontes que se expanden a medida que avanzas. Alcanzar tus objetivos nunca es un punto final. Es un proceso de despertar, una transformación silenciosa que ocurre dentro de ti mucho antes de manifestarse en el exterior. Este camino revela que el éxito no es la acumulación de resultados, sino la evolución del ser. Lo que enseña Christian D. Larson va más allá de la realización material. Cada objetivo es una oportunidad para cambiar, crecer y encarnar una versión más consciente de ti mismo. El verdadero éxito no se mide por lo que obtienes, sino por lo que te conviertes en el camino. Cada esfuerzo, cada duda, cada avance forma parte de una construcción interna más profunda. Y cuando esta comprensión se instala en tu conciencia, algo cambia por completo. El miedo disminuye, la presión desaparece y surge una nueva libertad. La libertad de avanzar sin límites impuestos. Entonces aparece una verdad esencial. No hay fronteras reales, solo niveles de conciencia por explorar, dimensiones de tu ser que esperan ser reveladas. El viaje no termina, se expande. Si este mensaje ha resonado contigo, suscríbete, comparte este video con quienes están listos para evolucionar y forma parte de este camino. Esto no es solo un canal,
es una puerta hacia una versión más grande de ti mismo.